Hola, muy buenos días. Como ven, tengo una chamarra puesta porque hay frío. Me imagino que ustedes también con esta lluvia reciente. Sean todos bienvenidos y gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte correspondiente al martes 23 de enero del año 2024. El domingo pasado vimos que el verdadero discípulo es uno que modela su vida sobre Jesús. Eso es, Jesús se convierte en su modelo de vida y ministerio. Y vamos a ver varios aspectos de este modelo de discipulado en nuestros devocionales en esta semana. Los verdaderos discípulos de Jesús, lo que vamos a ver hoy, son sensibles a la necesidad de las personas. Está como que consciente de ellas, no las ignora. Y a pesar de quizás cansancio y su propia necesidad o sufrimiento, es sensible y trata de hacer algo para mejorar la situación de los demás. Dice Marcos, el capítulo 6, versículo 34. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Su corazón fue movido a ministrar sus necesidades en ese momento. En este caso, dice Marcos, porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. O sea que Marcos se concentra en esta parte de este contexto, en la parte espiritual de sus necesidades. Tuvo compasión con ellos y les ministró por su gran necesidad espiritualmente. Pero como vemos en el resto del texto de Marcos, o el contexto de Marcos 6:34, también fue sensible a sus necesidades físicas, tanto de enfermedades que sanó, como también de hambre, cuando alimentó a más de 5,000 personas, 5,000 hombres, además niños y mujeres. En varias ocasiones, el Señor manifiesta a sus discípulos: tengo compasión de la gente, o tengo compasión de las multitudes. Y concluía diciendo: porque tienen hambre, porque están enfermos y porque son como ovejas que no tienen pastor. Jesús sabía que muchas de las personas que le seguían verdaderamente no creían en Él, ni le amaban, sino que estaban ahí por el espectáculo, o solamente por comida, o buscando un milagro de sanidad. Pero de todos modos, Jesús tuvo compasión de ellos. El Señor manifestó su amor compasivo, incluso a personas a las que nadie más quería mostrar compasión, como el samaritano. La compasión es un sentimiento de pena, ternura, identificación ante los males de alguien, ante el sufrimiento de los demás. La compasión es un valor humano que conjunta la empatía, ponernos en su lugar, y la comprensión, entender, hacia el sufrimiento de los demás. La palabra compasión, la palabra en español, deriva de una palabra griega, de donde tomamos nosotros nuestra palabra simpatía, y de una palabra latina que enfatiza una sensación de tristeza. O sea, la compasión nos da tristeza y simpatizamos con el sufrimiento de los demás al ponernos en su lugar. La compasión es un valor que permite que todos sean tratados con igualdad al comprender nosotros sus miserias, necesidades y sufrimiento. También nos motiva, nos mueve, nos empuja a ayudar a los otros en esa necesidad y sufrimiento. La compasión es un efecto que surge, como ya hemos visto en la definición, de la simpatía, la tristeza y la comprensión y la empatía frente a aquellos que se encuentran en una situación peor que la nuestra o la propia. La compasión es un verdadero valor cristiano importante. El significado bíblico de compasión viene de una palabra hebrea que indica misericordia y alberga piedad también. Ahora, es más fácil tener compasión cuando uno se siente bien
y tiene recursos y fuerzas necesarias para poder ayudar a la gente en su sufrimiento y con sus necesidades. Pero en esta ocasión, humanamente para Jesús no fue así. A Jesús le había llegado recientemente la noticia triste que su pariente Juan el Bautista había sido decapitado por el rey Herodes y sepultado por sus discípulos. Y cuando Mateo presenta el contexto de esta misericordia y compasión, dice en Mateo 14:13, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió de pie desde las ciudades. Oyendo que Jesús, en el contexto inmediato de Mateo capítulo 14, versículo 12, es la noticia de la muerte de Juan el Bautista, su pariente. Y para la gente, ni para Jesús, no fue un viaje corto. Tuvieron que viajar a través del mar de Galilea. Y las personas de pie desde Capernaum tuvieron que dar toda la vuelta al mar hasta encontrar a Jesús. Dice Juan 6:1, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. ¿Qué sucede normalmente cuando nos dan una noticia triste de la muerte de un familiar cercano? Nos ponemos tristes. Para el cristiano, con esperanza. Muchos además toman un tiempo de duelo personal, apartándose de las demás personas y de las demás actividades para procesar ese dolor. Quizás con familiares cercanos, pero no ciertamente con multitudes. Quizás Jesús quería hacer algo semejante cuando hizo este viaje largo para apartarse de la gente, solamente acompañado por sus discípulos más cercanos. Cansado del viaje y triste, emocionalmente hablando, lo último que quizás quería, humanamente hablando, era de ser abrumado por una gran multitud con tantas necesidades. Cada vez que Jesús estaba en Capernaum, la gente no le dejaba ninguna oportunidad para descansar. Esta vez, ni él ni sus discípulos podían siquiera comer tranquilos cuando les cae la multitud, y mucho menos tratar en detalle la recién concluida misión de ellos o viaje misionero, como también la muerte de Juan el Bautista. Descansar un poco era una necesidad urgente después de todo esto. Hoy en día estamos conscientes que también sigue siendo necesario que los siervos de Dios dediquen cierto tiempo para recuperar sus energías, sus fuerzas, meditar y rodearse de familiares y amigos que animen, consuelen y traigan fortaleza a su vida. Jesús sugirió que se apartaran a un lugar solitario donde tuviesen un poco de privacidad y descanso. Pero al darse cuenta del rumbo que había tomado la embarcación de Jesús, la gente rápidamente se dirigió hacia el mismo lugar a pie, llegando incluso antes que ellos. Tuvo muy poco tiempo para descansar Jesús. Las multitudes se dieron cuenta dónde iba y lo siguieron a pie, caminando, como dije, alrededor de la orilla norte del mar de Galilea, una caminata a lo mínimo de unos 13 kilómetros. Por eso fue posible que la gente fuera y volviera el mismo día. Sí toma muchas horas, pero se puede hacer. Lo asombroso es que pudieron llevar varios enfermos con ellos para que Jesús los sanara, quizás hasta cargándoles. Según Juan el capítulo 6, al desembarcar, Jesús y sus discípulos se retiraron durante un rato a una colina, pero nuestro Señor Jesús no resistió su impulso de ministrar a las necesidades de la multitud y al poco tiempo estaba en medio de ellos, sanando sus enfermedades, predicando y enseñando, porque sabían que eran ovejas sin pastor. El día pasó rápido y la llegada de la tarde le dio a Jesús la oportunidad de comprobar si en un reciente viaje misionero los apóstoles habían aprendido las lecciones que él quería enseñarles. Compasión, siendo una de ellas. Preocupados porque la gente no había comido, se acercaron a Jesús con una sugerencia práctica.
que despidiera a la multitud para que fueran a comprar comida en algún poblado cercano, que no había muchos en esa área. De acuerdo al evangelista Lucas, también para que encontraran alojamiento, porque estaba ya muy tarde para regresar a casa. Cuando Jesús les pidió a los apóstoles que ellos mismos se encargaran de darles de comer, los discípulos o los apóstoles no podían creer lo que Jesús les estaba pidiendo. Ni lo que hubiera ganado un obrero, nos dicen los textos, en 8 meses de labor hubiera sido suficiente para dar un poco a cada una de esas personas. Se les había olvidado en un sentido a los discípulos que cuando los envió a la misión de los 70, Jesús les había indicado que fueran sin provisiones, ya que éstas les serían provistas por Él, a través de personas o a través de otra manera. Pero antes de criticar la respuesta de los discípulos, nos debemos preguntar si nosotros mismos hubiéramos hecho lo mismo. En este momento es cuando el Señor se encarga de la situación. El alimento disponible estaba limitado a 5 panes y 2 peces que tenía un muchacho. Obviamente, esto no alcanzaba ni para empezar, ni para los propios discípulos. Pero cuando Jesús les pidió a los discípulos que sentaran a la gente, ellos se dieron cuenta de que algo grande iba a pasar, porque lo hicieron sin preguntar nada más. Jesús entonces partió el pan y partió el pescado, y sin decir una sola palabra, continuó multiplicándolos hasta que hubo suficiente para todos, sobrando una cantidad mucho mayor que la que tenían al principio. En total eran 12 canastos, uno por cada uno de sus discípulos escépticos, y todo ello después de que comieron hasta saciarse 5,000 hombres, no contando mujeres y niños. Este milagro nos enseña que Cristo no es solamente hombre, sino que es Dios, pues es un acto creativo. Lo que hizo aquí y lo volvió a repetir cuando alimentó a los 4,000, deja ver para aquellos que tienen duda que conforme a la promesa de Dios, Él nos dará todo lo que necesitamos. A pesar de tristeza y cansancio, Jesús fue sensible a la necesidad de la multitud y tuvo compasión de ellos. Esto lo modeló para sus discípulos. Y un verdadero discípulo es sensible a las necesidades de otros, aun cuando no nos sentimos tan bien. ¿Por qué entonces a menudo nuestra compasión no es como la de Jesús? Muchas razones. Una de las principales por las que no desarrollamos compasión es que no estamos dispuestos a ver las multitudes que pasan una vida de sufrimiento, incomodidad, enfermedad o hambre. Por lo general, esas multitudes viven en lugares incómodos para nosotros, en comunidades pobres, están en hospitales, en pueblos alejados de la ciudad, o están en lugares donde un desastre, catástrofe ha sucedido. En tales lugares no hay atractivos turísticos ni algo delicioso, bonito para comprar. Sí, para comer. Son lugares para dar sin esperar recibir. Los ojos ciegos nuestros a las necesidades y el dolor del prójimo eventualmente endurecen el corazón. Sin embargo, los ojos atentos y compasivos lo ablandan. No olvidemos a los ancianos desamparados, las viudas, los huérfanos, los que están pasando por una enfermedad, los que están pasando por una necesidad material, los que están sufriendo por un catástrofe, un desastre natural, terremoto, inundación, huracán. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor, que salió, fue, vio, sintió compasión y obró. Jesús es nuestro mayor ejemplo de entrega. Él llegó a ir a lugares donde no fue bien recibido por ser judío, como cuando fue a Samaria, porque su corazón compasivo le llevó a predicar, a pesar del cansancio, a la mujer junto al pozo y después a los demás samaritanos. Si todo lo que aprendemos en la palabra no nos conduce
a una mayor compasión, no estamos conociendo verdaderamente el corazón de Dios. Padre, abre nuestros ojos para ver las necesidades a nuestro alrededor y muévanos a compasión tal como lo hizo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana, miércoles 24 de enero, a las 19 horas con 30 minutos, 7:30 de la tarde, y también es nuestro servicio presencial de entre semana en Torrefuerte. Hace unas semanas iniciamos una nueva serie basada en el libro de Nehemías con un enfoque en la restauración familiar, y les invitamos a venir a escuchar el próximo mensaje de esta serie. Recuerden que hay una presentación del libro devocional para mujeres viernes 26 a las 6:30 de la tarde, dirigido especialmente para señoritas de secundaria, prepa, universidad y profesionistas. Ya todas las demás actividades prácticamente están ya restaurándose, iniciando en Torrefuerte. El estudio de las mujeres será el próximo estudio unido, 31 de enero, a las 10 de la mañana, 9:30 deben llegar, y las esperamos también ahí. Gracias por acompañarnos en este breve devocional de esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Cuídense mucho en estos días. Que Dios los bendiga ricamente y que tengan un muy excelente día. Nos vemos.